Muy buenos días. Hoy les presentaremos las técnicas de conservación de alimentos. ¿En qué consisten estas técnicas? La conservación de alimentos es el conjunto de procedimientos y recursos para preparar y envasar los productos alimenticios, con el fin de guardarlos y consumirlos aunque hayan pasado mucho tiempo después. Historia de la conservación. Historia de la conservación de alimentos. Está estrechamente relacionada con la evolución humana. Desde que tenemos conocimiento, la conservación de los alimentos ha sido fundamental para la supervivencia. Las reservas de los alimentos eran necesarias para sobrevivir durante largos y gélidos inviernos o las prolongadas sequías. Cuando los asentamientos humanos se hicieron estables y apareció la agricultura y ganadería, surgió la necesidad de guardar parte de las cosechas y provisiones para prevenir la escasez en caso de necesidad, pérdidas de cosecha, guerras y epidemias. Los seres humanos pasaron de ser recolectores a productores de alimentos. Se conocen técnicas muy rudimentarias, desarrolladas a veces por fruto de la casualidad, que tenían como principios el aire, el sol, la sal, el fuego y el hielo, y se conseguían conservar por espacios más o menos prolongados la vida de los alimentos. La estancia y recipientes utilizados a lo largo de la historia para conservar alimentos son fruto de la inventa y la adaptación al medio de sus moradores. Los graneros que protegían al grano de los roedores se construyeron durante el Neolítico. Los fondos de las cuevas se utilizaban para conservar porque eran lugares más frescos. Las fosas excavadas en los suelos y tapadas protegían los alimentos de los animales. La carne, pescado y plantas se secaban al aire y al sol. A continuación les presentamos los métodos más utilizados. Método frío, el cual consiste en técnicas de refrigerando y congelación. Refrigeración. Mantiene el alimento debajo de la temperatura de multiplicación bacteriana entre 2 grados centígrados y 5 grados centígrados. En frigoríficos industriales y entre 8 grados centígrados y 15 grados centígrados en frigoríficos domésticos. Congelación. Procedimiento de larga duración que bloquea las reacciones evolutivas en los alimentos. Consiste en enfriar el corazón del producto lo más próximo posible a 18 grados centígrados. Las ventajas y desventajas de utilizar el método frío. Refrigeración. La maduración de los frutos queda retardada, conserva propiedades nutritivas, disminuye el riesgo de actividad microbiana. Desventaja. El tiempo de conservación es limitado. Congelación. Menores pérdidas de peso, no provoca cambios naturales, menor deshidratación de alimento, mejores características organolépticas. Desventajas. En ciertos alimentos su sabor es modificado. Método por calor, el cual consiste en 3 técnicas: pasteurización, esterilización y UHT. La pasteurización consiste en someter un alimento generalmente líquido a una temperatura aproximada de 80 grados durante un corto periodo de tiempo, enfriarlo después rápidamente. El UHT es básicamente lo mismo que el pasteurización, pero por menos tiempo. La esterilización consiste en colocar el alimento en un recipiente cerrado a una elevada temperatura superior a 100 grados centígrados durante bastante tiempo. Ventajas y desventajas del método por calor. La pasteurización, una de sus ventajas es destruir todas las bacterias productoras de enfermedades, obtener quesos de la misma calidad durante el año. Una de sus desventajas es la eliminación de bacterias lácteas benéficas. Sobreviven las bacterias patógenas que toleran altas temperaturas. En el caso de la esterilización, una de sus ventajas es los alimentos disminuyen la población de microorganismos a una determinada temperatura. Una de sus desventajas es que no todos los alimentos se pueden esterilizar. Método por pérdida de H2O, agua, el cual consiste en 2 técnicas, la desecación y la liofilización. Desecación o deshidratación.
consiste en eliminar al máximo de agua que contiene el alimento. Liofilización. Este método de conservación en el cual se deseca mediante el vacío de los alimentos. Las ventajas y desventajas del método por pérdida de agua son que se pueden volver a su estado anterior hidratándolo de nuevo. Sus propiedades nutricionales se conservan casi en su totalidad. Desventajas. Los alimentos deshidratados son ricos en calorías a comparación de los alimentos frescos. El método por concentrado de azúcar. La adición de azúcar se usa fundamentalmente en la elaboración de mermeladas, jaleas y dulces. Esto involucra hervir la fruta, adicionar el azúcar en cantidades variables dependiendo de la fruta y el producto a preparar y continuar hirviendo hasta que alcance el nivel de sólidos solubles que permita su conservación. Las ventajas y desventajas de utilizar este método son: la adición de altas cantidades de azúcar evita el deterioro del alimento y desempeña un papel antiséptico. Las desventajas: la elevada ingesta de azúcar puede contribuir a ganar peso corporal. Método de uso de sal, el cual consiste en dos técnicas, el salazón y la salmuera. Salazón es un procedimiento especialmente indicado para conservar los alimentos de origen animal como pescados y las carnes. Ventajas y desventajas al utilizar el salazón: evita la proliferación de bacterias en los alimentos. Los alimentos tienen mayor tiempo de vida que el ser refrigerado. Las desventajas: modificar el sabor de los alimentos. El proceso para desalar los alimentos es muy fastidioso. Preparación de agua, sal y a veces otros cocimientos en la que se conserva un alimento, especialmente un pescado o unas aceitunas. Ventajas: lograr mantenerlos durante largo tiempo bajo ciertas condiciones que nos permitan consumirlos en cualquier momento sin que causen daño a nuestra salud. El alimento conserva sus características y valor nutricional. Facilita su transporte. Desventajas: la alteración de un alimento depende en gran parte de su composición, del tipo de microorganismos que intervienen y de las condiciones de almacenamiento o conservación. La tecnología empleada para su conservación aumenta su valor adquisitivo. Encurtido. El encurtido son un tipo de alimentos que han sido sumergidos a una solución de sal y que fermentan por sí solos o con la ayuda de un microorganismo inocuo, en el cual baja el pH y aumenta la acidez del mismo con el objetivo de poder extender su conservación. Las ventajas y las desventajas de utilizar este método son: ventajas: sacian el hambre, son grandes aliados de las dietas de adelgazamiento para su escasez de calorías, activa el metabolismo, elimina el deseo de incrementar azúcar. Las desventajas son que, aunque son muy beneficiosos para la salud, hay que prestar atención a su consumo, ya que pueden contener bastante sal. Enlatado o envasado. El envasado es un método para conservar de alimentos. Consiste en calentarlos a una temperatura que construya los posibles microorganismos presentes y sellarlos en tarros, latas o bolsas herméticas. Ventajas y desventajas de utilizar este método. Ventajas: se les encuentra más seguros y vulnerables a la contaminación que los alimentos sin envasar. La calidad de los alimentos envasados es mejor. El envasado de alimentos ayuda a transportar y almacenar higiénicamente diversos alimentos y bebidas. Desventajas: la mayor desventaja es el efecto de los alimentos envasados en la salud. Los aditivos alimentarios y sabores artificiales que se incluyen comúnmente en los alimentos envasados pueden no solo reducir o empeorar el sabor, sino que también pueden resultar poco saludables o inseguros para el consumo humano. Conservar vacío. El envasado al vacío es un método de envasado que consiste en retirar el aire del interior en envoltorio con el objetivo de extender el periodo de caducidad en un alimento al vacío. Estas son las ventajas y desventajas al utilizar este método: son aumento de tiempo de conservación, mantenimiento de propiedades. Las ventajas son: no es aconsejable en alimentos que necesitan oxígeno para mantener sus propiedades, así como por ejemplo la carne roja. No impide el crecimiento de microorganismos anaeróbicos, es decir, los que no necesitan oxígeno para sobrevivir. Conserva. Se llama conserva al resultado del proceso de la manipulación de los alimentos de tal forma que se evite o se ralentice su deterioro. Ventajas y desventajas del método de conserva. Las ventajas son que el tiempo de vida se alarga. Desventajas son: el sabor del producto cambia.